Muy buenas noches a todos y bienvenidos al ciclo de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. En la noche de hoy tendremos la charla a cargo de Elsa Tío y como siempre le daremos una breve biografía del conferenciante y queremos agradecer a nuestra intérprete Diana por compartir esta charla para los que tienen problemas de audición. Como siempre, personas interesadas en recibir el certificado, favor de indicarlo en el chat y a los que están en Facebook, indicarlo en el área de mensajes. Muy bien. Elsa Tío Fernández, poeta, creadora y agitadora cultural. Nació en San Juan, Puerto Rico, hizo sus estudios universitarios en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, donde recibió el bachillerato en artes con concentración en literatura comparada. Hizo su maestría en estudios puertorriqueños en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe bajo la dirección de don Ricardo Alegría. Empezó a escribir antes de saber escribir. Cuando a los 5 años comienza a dictar poemas que se publicaron cuando tenía 7 años bajo el título Poesía. Dicho libro se distribuyó como edición cerrada entre amigos y literatos. De esos versos, dijo el laureado poeta Juan Ramón Jiménez que él podría haber firmado. Recién el libro se ha vuelto a publicar por la casa editora española SM Editores, con el título de La Rosa va caminando. En el 2011 fue ayudante del comisionado residente en Washington, consultora y por 10 años especialista en propuestas de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades bajo la dirección de del doctor Arturo Morales Carrión. Miembro de la Junta del Instituto de Cultura Puertorriqueño, miembro de la Junta de WIPR, y del 2000 al 2002, Estación Educativa del Pueblo de Puerto Rico. Escribe en la prensa sobre diversos temas en el que se destaca su continua defensa de la lengua, de la identidad y cultura puertorriqueña. Recibió en 2 ocasiones el Premio Nacional de Poesía por sus poemarios Detrás de los espejos empañados e Inventario de la Soledad. Publicó en el 2007 Palabras sin escolta por la editorial Los Conjurados en Colombia. Por esa misma editorial publicó en el 2018 Desnuda de Palabras. Tiene en prensa un libro de haiku que se titula Puerta de Escape y otro libro de poesía en preparación. Ofrece talleres de poesía a niños en las escuelas públicas como privadas, en centros culturales y hace un tiempo ofreció talleres a las mujeres privadas de libertad en la cárcel de Bayamón, auspiciado por nuestra fundación. Ofrece conferencias sobre poesía, literatura e historia en universidades y escuelas. Es gestora y agitadora cultural, defensora de la afirmación puertorriqueña y de la lengua, por entender que esta es la máxima señal de identidad de un pueblo, que fuera de su cultura el hombre estalla en el vacío. Se ha dedicado a espantar el olvido, editando, organizando y difundiendo la obra de su padre, el escritor, humorista y poeta don Salvador Tío. Lleva publicado y editado 6 libros póstumos e inéditos, entre ellos Desde el tuétano, Racatán de tirabuzones, Trópico en mi sangre, Por la cuesta del viento, Lengua mayor, Amor, humor y literatura, y Soy boricua porque soy. Fue además editora e investigadora para la de la Universidad Interamericana de Nueva York. Con ustedes, Elsa Tío y su presentación sobre Luis Muñoz Rivera. Muy buenas. Ya me dices cuando puedo empezar a comunicarme con la persona. Es todo suyo, Elsa. Entonces empieza con las fotos que preparamos. Están listas, ya lo están viendo el público. No, bueno, pues las ve el público, yo no las veo. ¿Cómo entonces yo puedo seguir? Se supone que la pueda ver en su pantalla. No las estoy viendo. ¿Cómo puedo? Porque así puedo seguir hilvanándolo todo. Si no las veo, eso fue lo que pregunté. Se Míramelo. su- ok, déme un minutito, por favor. Porque les voy a adelantar que lo que van a ver es el romance de un pueblo con su líder. Vamos a presentar al principio, si queremos entender la trascendencia de la vida de Muñoz Rivera, más que presentar un resumen o decir lo que hizo,
Vamos a empezar por ver sus apoteósicos funerales. Como habían dicho, la tierra no había querido tanto. Como dijo el poeta, había un romance en el alma con su pueblo. Yo quiero que ustedes vean que he conseguido del libro de Laureles Póstumo las fotos del entierro de él, los testimonios. ¿Queremos conocer a alguien? Veamos cómo entre flores y velas llegó al campamento, al camposanto, que diga, el luto que sintió la patria. Quiero que sigan el trayecto, pero quiero saber, mire, tengo más de 20 fotos impresionantes por los pueblos, la multitud de gente, los testimonios, pero la vista da fe, como dice el jíbaro, y quiero confirmar con Gildita que todo eso que me pasé preparando por 2 días con Luis para que todo estuviera, si se están viendo. ¿Se Usted están viendo? puede, permiso, Elsa, ¿usted puede ver a Diana en pantalla? Sí, perfectamente. Bien, vamos a verificar si usted puede ver ahora la presentación en la pantalla. ¿La ve? No, yo lo que veo es la publicidad. Por eso, esa es la primera. Ah, Esa es bien, la primera imagen. Dice pues charla presentada por la poeta y agitadora cultural Elsa Tío sí, y el anuncio de la charla. pero salta eso no Muy dice. bien, ahora pasamos. ¿Lo puede ver Aquí va ahora? a empezar en casa, fíjense con su mono estrellada, ese es en casa de Giorgetti. Fíjense que él muere en casa de Giorgetti porque él muere pobre, él no tenía ni casa propia, para los que digan que era corrupto. ¿Qué político está por 43 años en la vida pública ostentando los puestos más altos los últimos 6 años y él muere? Todo el dinero lo ponía en su periódico y en el país y muere en casa Giorgetti. Sigue pasando la página, sigue la foto, son muchas. Aquí se ve la Plaza Valdoriotti, que es la plaza frente a la alcaldía, así se llamaba la plaza, esperando el féretro. O ya estaba allí y sigue. La crónica de sus funerales son un noticiero apalabrado. Aquí van a narrar pasando Puerta de Tierra. Aquí fíjense el puente Dos Hermanos. Eh, Elsa, él tiene que sigue. prender el micrófono. No, no me están oyendo. No me están oyendo. No me están oyendo. Yo por lo menos lo puedo escuchar. Tú lo puedes escuchar. ¿Cómo yo sé si la gente me está escuchando? No le escuchamos, Elsa. Ellos están viendo. Sigue la foto. Sigue la foto. Sigue marcando la foto. Este es en Caguas, lo están esperando. Acuérdense que él tuvo que mudar su imprenta a Caguas cuando se la destruyeron las turbas republicanas en el 1901, que sobre eso hay un juicio y tengo la transcripción del juicio del 1901. Sigue la foto. Fíjense que a la muerte, aquí dice Bolívar Pagán, que es historiador, periodista, político y miembro del Partido Socialista, describe: la muerte de Luis Muñoz Rivera ocasionó una emocionada explosión de duelo en toda la isla, participando todo el pueblo y todos los partidos y organizaciones gubernamentales, cívicas y sociales. Sus funerales tuvieron carácter de apoteosis. El cadáver insepulto recorrió las calles, fueron a Puerta de Tierra, Santurce, Río Piedras, Caguas, Sidra, Calleja, Bonito, Cuamo, Juanadías, Ponce, hasta llegar a Barranquita, que vino a llegar de noche. Pero sigue las fotos, sigue las fotos, sigue las fotos. Este es en otro de los pueblos que lo están esperando. Fíjense, la descripción decía: por el día los caminos estaban forrados de flores y por la noche solo se veían velas. El luto es de la patria, decían. A las 7 de la mañana, fíjate, Fernández Vanga
decía, cuando íbamos por la carretera con su cadáver, los campesinos y campesinas se acercaban, transfigurándose adoloridos con sus ofrendas humildísimas. Hacían parar los automóviles y depositaban en el féretro sus pobres, sus flores, sus cintas, sus ramos. Adiós Muñoz, decían las jíbaras, y lo decían con amor. Adiós don Luis, decían los jíbaros, y lo decían con respeto. Y los jíbaros y las jíbaras se alejaban, sollozando. Sí, sigue las citas. Síguelas. No te detengas, son muchas. Aquí también pasaron por los pueblos de Cuamo. Aquí Ana Roque Duprey. Fíjense los testimonios. Aquí van a ver a Ana Roque Duprey, educadora, activista de los derechos mujeres, una de las fundadoras de la universidad. Grande es el pueblo que sabe sentir así y que así honra a sus muertos ilustres. Y grande, mil veces grande, el que supo conquistar el cariño de este pueblo, el que supo hacer vibrar el alma de toda una cautividad de más de 1 millón de seres tan unísono y de un modo tan intenso y espontáneo. Algo superior y raro encerraba aquel espíritu del que emanaba luz. Yo empiezo con su muerte porque si queremos saber quién fue él en vida, cómo es que lo sintió el pueblo. Y entonces después vamos a ver si lo que sintió el pueblo tenía validez, porque vamos a entrar en los momentos de su vida dramáticos, en las cosas que hizo. Pero aquí hay un pueblo es que son tantos los testimonios. Sigue pasando las láminas, no te detengas. Los adversarios de Muñoz Rivera lo llamaban el hombre patria. Tomás Pagán Colón, a su muerte, escribe un artículo que se titulado Voz del Alma, y decían, los adversarios de Muñoz Rivera lo llamaron el hombre patria, y a fe que estuvieron acertados, porque el hijo predilecto de estas montañas fue la encarnación única de todos los dolores, de todas las tristezas, de todos los anhelos, de todas las rebeldías, de todas las esperanzas y de todas las aspiraciones del alma puertorriqueña. Sigue para el frente. Miren, aquí estaba la poeta Lola Tío, independentista desde La Habana. Aquí vamos a ver testimonios no de sus correligionarios meramente, aquí vamos a ir a sus adversarios. Sabíamos lo que valía moralmente Muñoz Rivera, como a los indiferentes que tan injustamente lo juzgaban. Parece que no leyeron bien. El alma generosa que se daba toda entera a los que él creía que honraba con su talento el nombre augusto de la patria, que fue su pasión y su culto. No cambia la historia. Aquí lo dice un pueblo espontáneamente, y es importante este entierro porque por primera vez Puerto Rico se vio a sí mismo unido como un país. Nunca antes se había visto una demostración así en los 400 años de historia en Puerto Rico hasta ese momento. Síguela. Fíjense, caminos de flores, de días y velas, así eran los pueblos. Mire, Rafael Martínez de Nadal, estadista, que era miembro del Senado republicano, dice, mujeres campesinas enlodadas que bajaron de los altos de la sierra persinándose con la fervorosa devoción de nuestros mayores, depositaban sobre el túmulo un manojito de siempre vivas y decía, millares de niños y niñas de las escuelas pasaron ante el cadáver y ofrecieron el homenaje de su tristeza. Cuánta amor, cuánta unción, cuánta pena y cuántas cosas. No se agotó la congoja de las almas, no se agotó el llanto de los ojos, pero la tierra natal no tuvo bastantes rosas ni perfume, porque no hubo un ponceño que no buscase un rosal donde cortar un manojo de flores. Contra, no inventen una historia. Este hombre hizo palpitar un pueblo como nunca nadie, y van a ver, y ahora ustedes van a, cuando sigue la foto, ustedes van a ver, esto hacen los masones. Negrón López, que era el que presidía la logia de Luquillo, que inclusive es uno de los que dice el discurso en la tumba de él, dice, era valiente porque tenía un justo y cabal concepto del honor.
Baja de las feraces campiñas donde nació y vivió en la abundancia y donde pudo haber pasado una existencia plácida y tranquila, soñando con las grandes reivindicaciones sociales, con las fecundas protestas colectivas. Lleva Ponce, funda la democracia, se constituye en periodista de prosa tan vibrante como su verbo. A partir de aquella fecha inolvidable, no hubo en la lucha por nuestras libertades una voluntad más recia, ni una pluma más firme, ni un corazón más generoso que el de este amado compatriota. La vida política de Muñoz Rivera fue desde entonces vida de combate sin tregua y sin cuartel, pero también de triunfo. No inventemos. Muñoz Rivera sigue para adelante, sigue. Esos son los masones rindiéndole homenaje en Ponce, que había... no, antes. Este Ponce también, la última, Rafael Martínez Nadal, sí, échate para atrás, miembro de la Cámara de Delegados del Partido Republicano en 1914. Dice, la última semana fue de angustia para esta ciudad en la que el valeroso caballero andante rompió las primeras lanzas en defensa de sus oprimidos paisanos, para aquellos que dicen que nunca defendió a nadie. Ambulaban la gente tristes y abrumadas por las calles en busca de la nueva desoladora. Los teatros suspendieron sus representaciones y circuló por la ciudad el solemne silencio que guardan los corazones nobles en las horas supremas de la desdicha irreparable. Sigue para adelante. Esto es un pueblo entero. Trina Padilla de Sanz, independentista, poeta y músico, dice: Luis Muñoz Rivera jamás buscó título ni honores, jamás se ocupó de su personalidad, ha muerto como vivió, como un gran hombre. Muy grande ha sido Puerto Rico rindiendo el colosal homenaje que ha rendido a Muñoz Rivera, pero no ha hecho más que ponerse a la altura del hombre. Ojalá y siempre se hubieran dado cuenta de su valía. Ojalá que el nombre Patricio hubiera cerrado sus ojos sin la más leve sombra que enturbiara la clara transparencia de su vida. Sigue para adelante. O sea, yo solo le estoy dando algunas de las millares. Mi ilustre adversario, Barbosa, ha caído herido por la muerte y todo el país unido ante enorme desgracia solo tiene un corazón para sentir muy hondamente tan terrible golpe y lágrimas que derramar ante ilustre Patricio. No se inventen las cosas. Hay alguien que dice que ni nos defendió, que fue corrupto y que no era íntegro. Ya verán ustedes la vida de limpieza. Nadie con esa, fue todo lo contrario, nos defendió hasta la muerte. Por eso muere solo a los 56 años. Da su vida por el país, un hombre fornido, grande, fuerte. Era íntegro y cabal, como verán. No paró de defendernos. Por eso este entierro. ¿Ustedes creen que un pueblo entero hubiera, después de haberlo observado en 43 años de lucha, hubiera simplemente dado esta demostración? Sigue para adelante. Y no puedo ponerlas todas. Fíjate lo que dice, enterrado al lado, y fíjense qué interesante. Dicen que si el padre no lo quería y lo castró. No, miren, había una relación tan bella y tan diferente, porque el padre era conservador y él liberal, pero el padre siempre lo respetó, siempre lo amó, siempre se amaron. Ese hombre que los últimos 6 años fue comisionado residente, que pudo haber dicho, no, a mí me entierran con los poderosos en el cementerio de San Juan, me hacen un mausoleo que Giorgetti hubiera hecho, miren, 3 pisos si lo dejan. ¿Qué pidió? Quiero volver a mi pueblo de amado de Barranquita a enterrarme al lado de mi padre. Y ahí fue que se fue a hacer enterrar en su amado pueblo de Barranquita. No se inventen las cosas. Y dice, mira lo que dice Francisco Cervoni. Dice, escribe La muerte del cóndor. Cuando hace un tercio de siglo Muñoz Rivera abandonó el Picacho de sus montañas, desde entonces no ha tenido descanso. Del pupitre a la cárcel, al duelo, al ministerio, a la diplomacia, al parlamento, su vida transcurrió en la fatiga de una faena incesante, ni un momento de tregua, ni un instante de reposo, y todo por su país,
le dio todo lo que pudo darle, tranquilidad, fortuna, bienestar, todo su dinero él lo puso en su periódico, porque Muñoz Rivera nos dejó huérfanos, huérfanos de su espíritu en continua vibración, huérfanos de su cerebro en creación continua, huérfanos de la infatigable energía y de sus indominables alientos. El país, presintiendo estas catástrofes, estuvo 40 días en una ansiedad inmensa. Mire, se cerraron los teatros, se cerraron los artistas, los cines, los colegios, los municipios, el país entero se paralizó, no en Barranquita, no en San Juan, todo el país. Y por ahí sigue, Evariste Rivera Echevermón decía, y luchó, y luchó, y luchó, y murió pobre. Miren, son tantos los testimonios, sigue para adelante porque no da tiempo sino entrar en, fíjense, este hombre, ese líder, que fue un líder extraordinario, que en cualquier país hubiera sido primer ministro porque tenía carisma, nace en ese pequeño pueblo, en ese pueblo de Barranquita, donde fue un autodidacta, donde aprendió francés y donde leía cuanto libro había, pero sigue, nace en el centro de la cordillera, sigue. A los 8 años murió su madre, vivió sus primeros 30 años en Barranquita ayudando a su padre en el negocio que le ofreció, quédate conmigo, yo te doy una mensualidad, no te vayas ni para nada, que la política, primero él no pensaba en la política, él lo que quería era ser poeta. Y así fue como se dio a conocer. Y su padre, que era un hombre de comercio, lo que no veía, le decía, hijo, ¿qué tú vas a hacer en Barranquita de poeta? Te vas a morir de hambre, yo te doy, pero la patria lo llamaba, sigue. Y por eso, él a los 24 años se inscribe en el Partido Reformista, pero ya en el 1886 lo apresan porque esta es la Asamblea Autonomista del año terrible del 87. Aquí es donde él va a empezar en la vida política, porque Valdoriotti un año antes dice, vamos a hacer una asamblea, necesito delegados, y él se pone a buscar delegados para la asamblea y lo apresan a los 26 años. Sigue. Pero esa asamblea va a ser una infección, es un Puerto Rico antes y después. Y allí se dio a conocer en la asamblea, y Dalmau Canet, discípulo de Valdoriotti de Castro, escribe en el 1910, que estuvo en la asamblea, que Valdoriotti veía en él una gran esperanza para la patria. Sigue. Miren lo joven que era un hombre de 6 pies, de ojos azules, tenía la carisma, fíjese, esa asamblea autonomista es importante que la entendamos. En ese artículo 2 de la Carta Magna de la Libertad, que lo llama José Martí, fíjese lo que se aprueba: la descentralización económica, la identidad política y jurídica con nuestros hermanos peninsulares, y el principio fundamental de su política será alcanzar la mayor descentralización posible dentro de la unidad nacional. La Asamblea aprobó el plan de Ponce que redactó Valdoriotti. Dicho documento impresionó al cubano José Martí, por eso lo llamó la Carta Magna. Fíjense, nosotros teníamos ya unos intereses democráticos, inclusive antes del 98. Miren lo que se consiguió Valdoriotti de Castro. Lograron echar los cimientos y los principios de una concepción de una democracia política, gobierno representativo, separación de poderes, igualdad ante la ley, libertad de expresión hablada o escrita, derecho a disentir, a criticar, libertad de reunión, asociación, libertad religiosa, inviolabilidad de domicilio y de la persona, el derecho al sufragio universal, porque Valdoriotti decía que sin su sufragio limpio no hay democracia, los derechos individuales, la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, la independencia de los poderes legislativo y judicial, la separación del gobierno civil y militar, la identidad en materia civil con España, el matrimonio civil para los efectos civiles, la libertad de los barcos, la uniformidad del comercio interior-exterior. O sea, esta asamblea no organiza un partido, organiza un país. Esa es la grandeza de Valdoriotti. Valdoriotti
era tan brillante, y eso es otro programa y otra historia, que estableció, sigue la próxima. Pero muere Valdoriotti. No, pero el problema es que ya estamos aquí en el 1889. No puedo contar todo porque si no, no llegamos al siglo XX y a otros aspectos importantes. Pero ya en el 87 que se aprueba la asamblea, después de que se aprueba la asamblea, llega el general Palacio y el general Palacio le desata los compontes contra los autonomistas y hay tortura, muertes, hay tanta persecución que para el 89, cuando muere Valdoriotti en la miseria, perseguido, no hay nadie, muchos de los grandes líderes o se habían desalentado, o se habían muerto, o se habían ido, y estando de cuerpo presente, y lo cuenta Dalmau Canet, dice, ¿quién va a suceder a Valdoriotti? ¿Qué va a pasar con el partido? Y Ramón Marín, que era el director del periódico El Pueblo, reta a Luis Muñoz Rivera a tomar las riendas del Partido Autonomista, que estaba en desbandada, porque ya él se había dado a conocer no solo en la asamblea, sino con sus artículos en su defensa a Valdoriotti durante esos 2 años del 87-89. Sigue para adelante. ¿Y qué hace Valdoriotti? ¿Qué hace Muñoz Rivera? Se va en el 1900 a Ponce y a los 31 años, en el 1891, se hace de una imprenta, que ese cuento es precioso, pero no da tiempo a contarlo, y funda un periódico. Y ahí es donde él va a empezar una campaña pro pacto, antesala de la Constitución Autonómica, que va a conseguir 6 años más tarde, a los 39 años, mira cómo es, pero simultáneamente va a combatir la corrupción. Y eso le va a ganar, sigue para adelante, arresto, cárceles, ¿cómo es que se llama? El director es arrestado por sus artículos en contra de la corrupción, su artículo titulado La estafa y su campaña contra los monopolios de los fósforos le va a ganar el repudio, lo acusan de injuria, lo meten a la cárcel, le ponen 15,000 pesetas y adivinen quién es quien paga esas 15,000 pesetas, su padre, el que dicen que no lo quería, pero él sale inocente en el juicio, se va con Salvador Braudo del gobernador Lazo, diciendo los 5 oficiales que estaban robando el erario y los 5 son despedidos de sus puestos y están los nombres. Sigue, no se pueden inventar tantas cosas. Pero en esa época, del 1891 al 1898, es arrestado 40 veces. Usted sabe, te arrestan una vez y a ti te da taquicardia. Ay, pero son 40. Y le cerraban el periódico y le ponían multa. Y alguien revela por qué las autoridades, cada vez que él denunciaba un acto contra la corrupción, era un acto de prisión por denuncia, o también sigue para adelante. Esto que ven ahí es el edificio en Ponce donde estaba la democracia. Ese es el edificio donde estuvo. Y a los 39 años logra un consenso, pero antes, en el 1895, él se tiene que ir a España porque se enferma y va por facultad, pero ahí se hace amigo de Castelar, de los intelectuales. Él coge el pulso en Madrid y a los 39 años logra un consenso y sigue para adelante nuestra primera constitución a los 9 años. Y hay gente que dice, ay, consiguió una constitución raquítica. Vamos a ver qué dice Trías Monge, gran jurista, que fue presidente del Tribunal Supremo. Dice, escribió lo siguiente: se podía legislar sobre el crédito público, la banca, el sistema monetario, sobre la sanidad marítima y terrestre, la formación de censo, no se lo puedo leer todo, importada a negociar tratados de comercio de interés para Puerto Rico y la fijación de aranceles y derecho a pagarse en las monarquías importadas. Acuérdense que nosotros teníamos puerto en Ponce,
Teníamos puerto en Arecibo, puerto en Aguadilla, puerto en Mayagüez, además del de San Juan y otro. Los tratados de comercio en cuya negociación hubieran intervenido el gobierno se le comunicarían en cuanto fueran leyes del reino a fin de que pudieran, ¿cómo es que se llama? Hacer las estipulaciones. Es más, dice más, no les puedo leer todo de lo de la Constitución, pero sigue adelante, porque no me puedo detener, pero lo que dice de él, además, daba bilateralidad, no me sale la palabra. Muñoz Rivera se enlista. Hay una cosa que quiero decir antes. Échate para atrás otra vez, échate la otra vez para atrás. Es importante saber que también una de sus prédicas era Puerto Rico para los puertorriqueños. ¿Y qué quería decir eso? ¿Qué consiguió él además? Quiero que capten la importancia de que por primera vez en 400 años de historia, el gobierno de Puerto Rico lograba un gobierno propio y que los puestos públicos estuvieran en manos de los puertorriqueños. O sea, en 400 años gobernaban españoles. Él logra. El mensaje era claro. Los puertorriqueños, y cito a Muñoz Rivera, debíamos y podíamos atender con soluciones propias nuestros asuntos. Y eso es parte del gran logro de el, de lo, y tras años, dice, los cargos públicos básicos bajo la Constitución autonómica, con la excepción del gobernador, quedaban por tanto en manos de puertorriqueños. Resultado de la Constitución, justicia para los hijos del país. Se transformaba el país para dar acceso a los del patio. Cobremos conciencia. Nadie había logrado que pudiéramos ostentar puestos públicos para dirigir nuestros propios asuntos. No era que él quería puestecito, él lo que quería es que el país, gobierno propio, el self-government que va a ser después, no lo teníamos, lo consigue a los 39 años. Fíjense, del 1891 al 1800 a finales, a noviembre del 1897, que se consigue una constitución que la aprueba los españoles en las cortes españolas y la firme la reina. Sigue. Y entonces se empezaban a sustituir por puertorriqueños los puestos empleados por los españoles. La maquinaria liberal creada por Muñoz Rivera no tardaba en ponerse en movimiento. Y de pronto las alcaldías, todo, la autonomía, que no era separación ni tampoco anexión, que era otra fórmula descolonizadora. Valdoriotti, Muñoz Rivera seguía el ideal de Valdoriotti. Pero ¿qué pasó? Que cuando por fin se otorga esto, y que él dice, no cabe duda que el régimen autonómico Trías Monge constituyó un extraordinario paso de avance hacia el gobierno propio, varios de cuyos rasgos aún no ha sido superado el día de hoy. Llegó que, y con el principio de bilateralidad de las relaciones entre Puerto Rico y España quedó así reconocida. Y Muñoz Rivera, cuando se consigue eso, cede para que haya un consenso y se haga un gobierno autonómico. Pero de pronto anuncian la invasión. ¿Y qué hace Muñoz Rivera? No, él no se huye. Él se enlista en el batallón de tiradores. Y ante el gobierno autonómico provisional, a solo 2 meses de haberse formado, el 27 de abril, Estados Unidos declara la guerra hispanoamericana. Y ante la invasión, Muñoz Rivera no solo va al de batallones, sino que se queda en San Juan, y ahí hay un diálogo fantástico que no se los puedo dar porque tengo que seguir, porque hay muchas cosas que contar. Pero llega la esperanzadora proclama de Miles, y Miles dice
que el ejército invasor no hemos venido a hacer la guerra contra el pueblo de un país que ha estado durante siglos oprimido, por el contrario, sino que venimos a traer protección. Entonces Luis Muñoz Rivera, ante la invasión, fíjense, de jefe de Estado, ese era su título, jefe de Estado, secretario de Gracia, Justicia y Gobernación, pasó a ser soldado de fila. Otro en ese momento dice, ay, yo me voy para mi casa, yo he estado 40 veces preso, yo me he enfermado, yo no tengo ni casa propia, yo no puedo más con mi alma, yo me retiro, yo no sé inglés, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué decía la frase de Muñoz Rivera que lo retrata? Tengo la bravura del combate y tengo aún más la bravura después de la derrota. Sigue para adelante. Y sigue la próxima. Rafael Hernández Ucera, no, sigue para atrás, antes de la proclama de mayo, sigue para atrás. Yo quiero leer esto, porque este licenciado capta perfectamente ese momento dramático de un hombre que ha dado ya más de 10 años de su vida, porque empezó desde a los 26 años, tiene 39 años, ha dado todo por el país y de pronto, fíjense lo que dice, vio derrumbarse su vida, vio destruida de súbito su labor al cambiar Puerto Rico de dominación. Nunca se nos parece la figura de Muñoz Rivera tan grande como en aquel momento de su vida en que, acabada la dominación española en Puerto Rico, reanuda sin desmayo el combate político y vuelve a ser autonomista de propaganda, habiéndolo ya sido en las realidades de gobierno, y acude el estadista al campo de batalla de simple soldado, él que había obtenido la victoria como general. Hay que tener grandeza de espíritu para hacer eso. Hay que tener mucho amor por el país. Y ese es entierro que ustedes vieron antes, donde solo pudieron ver algunas fotos, es el romance, y así lo describen, había un romance en el alma con su pueblo, lo dicen muchos, enterramos, él era la novia del pueblo y el pueblo se enamoró de él. Cuando tú tienes un líder que por 43 años tiene un periódico que se comunica a diario, que está defendiéndolo, hubo un vínculo especial. Eso no se improvisa. Ahí no había nadie, ahí había un pueblo que se levantó a reconocer un hombre que los defendió ante dos imperios. Vimos parte de lo que él nos defendió frente a España, que tuvo que luchar, y ahora vamos a ver cómo nos va a defender frente a Estados Unidos. Sigue. La esperanzadora proclama de Miles, ya más o menos la vimos. Entonces, claro, ¿qué pasaba con la esperanzadora proclama de Miles? Acuérdense que Estados Unidos era un momento de una gran admiración, era un país de las libertades. Francia le había regalado la Estatua de la Libertad. ¿Y qué pensaban? Que la República Democrática de Estados Unidos no iba a ser, iba a ser más adelantada que la retrógrada España. Nadie pensó que iba a dar menos, que la Constitución, que si les hubiera leído más, era más perfecta que inclusive lo que se tiene hoy, con todos los poderes de gobierno propio, controlar comercio, controlar la aduana, controlar todos los aspectos. Y con representantes, teníamos 20 representantes en el Congreso. O sea, todo eso se pierde. ¿Y qué hace Muñoz Rivera? Sigue para adelante, sigue para adelante. Porque yo quiero que junto con Muñoz Rivera entendamos, para yo empezar a hablar de las luchas que va a tener Muñoz Rivera, tenemos que ubicarnos cuál era el oro de la época en el momento de la invasión. ¿Y quién fue Robert Thomas Hill? ¿Y qué causará que Muñoz Rivera se vuelva, luche ahora como un león, y así lo llamaban, era parte del enemigo también, además del hombre patria, le decían el león, como una fiera, cuando sigue para adelante, que vamos a leer unas cosas de Thomas Hill. Yo les voy a decir esto. Miren lo que vuelve otra vez para atrás de Thomas Hill. Dice,
Thomas Hill era el gobierno, el presidente de Estados Unidos manda a uno de los geólogos más importantes, que es Thomas Hill, a Puerto Rico, para que haga un estudio de cómo era la Tierra. ¿Quieren saber qué fue lo que dijo Thomas Hill en el 1898? Dice: probablemente ninguna parte de las Antillas es más fértil que Puerto Rico y ninguna tan generalmente susceptible de cultivo y agricultura diversificada. Un solo acre de caña rinde más azúcar allí que en cualquier otra isla excepto Cuba. Posee toda clase de paisajes tropicales fértiles, desde la cima de las montañas hasta el mar, y ricos en pastizales a las sombras de bellas arboledas, de magníficas palmeras, humedecidos por 1.300 arroyos, con una fuente termal. Sus posibilidades agrícolas son inmensas. Puerto Rico, la tierra del granjero, sigue diciendo Thomas Hill, y la más cultivada de las Indias. De hecho, es la única donde la agricultura es tan diversificada que produce suficientes alimentos para el consumo de sus habitantes. Entonces teníamos 1.000.000. No éramos autosustentables. Además de grandes cultivos de azúcar y café para la exportación. Además, decía que la tierra no estaba monopolizada por grandes plantaciones, sino que había propiedades, hacendados grandes, pequeños y medianos. Y la cría de ganado es también una industria extensa. O sea, este estudio es imprescindible para conocer la extensión del daño que se perpetuó en los primeros 40 años de dominación. ¿Y quién nos va a defender frente a eso? Frente a eso, bueno, Muñoz Rivera no sabía que ese estudio existía, pero ya verán lo que va a pasar, porque Muñoz Rivera, de todas maneras, tan temprano como en el 1900, denuncia al nefasto Bill Hollander y sus consecuencias. Y ya verá qué es lo que dice y ve lo que se va a avecinar. Dice: nos va a volver a defender, pero quiero que tengan claro, cuando vaya el Bill Hollander y a otras cosas, acuérdense, se pacta la constitución más amplia que la actual. Estados Unidos nos invade, pero esa proclama de Miles que nos trae en el 98, derogan la constitución en el 1899, la deroga Guy Henry, el general Guy Henry, y nos imponen un gobierno militar. O sea que estábamos peor que antes. Entonces, luego de la invasión, pasamos a hacer un botín de guerra y así nos trataron. Y fíjese, España le pidió en el Tratado de París, le pide a Estados Unidos: quédense con Filipinas, déjenos a Puerto Rico. Acuérdense que nosotros no habíamos tenido las luchas sangrientas con Cuba, de Cuba con España. Habíamos tenido una relación más diplomática. Déjenos. ¿Y saben la contestación que dio Estados Unidos para no darla? ¿Y quién nos va a costear la guerra? O sea, ellos veían a Puerto Rico como el que iba a costear la guerra hispanoamericana. Entonces, dice: ante el vuelco del destino, New York, un corresponsal del New York Tribune pide una entrevista a Muñoz Rivera. No, él no la pide, se la piden. Era el jefe de todas maneras de Estado. Todavía no se había disuelto en el 1800 en la Constitución. Brooks al principio lo atiende, mientras está Brooks. Y fíjense lo que dice Muñoz Rivera: que se esperaban grandes beneficios, que se confiaba en la tradicional sentido democrático de la República vencedora y que no se consideraban sometidos la isla a la consecuencia de una lucha, sino satisfecha en los antiguos anhelos de libertad. Pero aquí viene la lucidez política de Muñoz Rivera, donde con perspicacia veía un peligro, y fíjate lo que le dice: no se nos arrebate lo que poseemos antes de darnos algo que la sustituya con ventaja. Pero va a ocurrir lo contrario. Eliminan la Constitución y nos imponen un gobierno
militar que Muñoz condena. Sin embargo, el Partido Republicano va a apoyarlo y crea la alianza con dicho gobierno militar. Luis Muñoz Rivera va a tener ahora que luchar en dos frentes. Su lucha contra la absorción, que va a durar 16 años, desde el 1898, que ponen el gobierno militar, hasta el 1916, él va a estar en lucha constante hasta su muerte. Y él dice, no somos culpables de la lucha, ni la provocó nuestra tierra, ni la dieron de origen sus actos, pero no, ni la reunimos, ni le tememos. Varios años más tarde dice, resistir a los invasores no era imposible, era sencillamente absurdo. Aquí la gente recibió muchos a los americanos pensando que le iba a dar más libertades que la retrógrada de España. Lo que él se decidió era que entonces él iba a construir y conseguir de las instituciones americanas iguales o mejores libertades que con España. Pero Muñoz Rivera esperó comprensión, no la hubo. Brooks tuvo algo. El general Gay disuelve el gabinete autonómico, se profundizan las divisiones y vuelve otra vez la máxima de Luis Muñoz Rivera que hizo con la Constitución: Puerto Rico para los puertorriqueños, queremos gobernarnos con España, y lo va a empezar a decir otra vez con Estados Unidos, porque se retrocedía a lo peor. Teníamos un gobierno norteamericano que sostenía que los puertorriqueños no nos podíamos gobernar por nosotros mismos y todo tenía que estar en manos ajenas. Muñoz Rivera truena y escribe a Washington. En ese ambiente de intolerancia, el general Henry Sogales de su prepotencia. Sigue para adelante, sigue. El gobierno americano no tenía ninguna intención de alentar la unión de los puertorriqueños, sino ahondar en sus divisiones. Y lo consiguió. Otras encomiendas colonialistas fue la educación y la policía insular. Henry llegó con la idea de que había que suplantar el idioma. De ahí vino, además de Thomas Hill, vino Lewis y Clark, que decía que esta gente no sabía hablar español para un natural de Castilla, que había que implementar el inglés. Y a base de eso se implementó. Y ahí Muñoz Rivera habló de la suplantación de una lengua por otra y no del yugo del idioma, y combatió la americanización en las escuelas, y la policía insular se organizó para la represión, perseguir a los que no eran adeptos del gobierno, porque ellos sabían desde el principio que no venían a dar poderes, venían a ocuparse del oro de la época. ¿Cuál era el petróleo de la época? La caña. Y ahí fue que ahora es que se va a poner peligrosa la cosa. Sigue. No les voy a contar todo lo que pasó con Guy Henry porque no da tiempo, pero aquí viene quién viene. Ahora es que se va a montar, ahora es que Muñoz Rivera dio un lapso de espera. Bueno, ellos prometieron algo, yo traté de todos los medios, 1898, y que llega en el 1900. Nada menos que la ley Foraker. La ley Foraker, que era la ley Foraker le quitó todos los poderes a Puerto Rico. Todo, de la ilusión al desengaño. La ley Foraker causó tanta indignación que Muñoz Rivera le declara la guerra a la ley Foraker y al gobierno le declara la guerra a Muñoz Rivera. ¿Y qué hace? En el 1900 invitan para celebrar la entrada de los americanos por Guánica. ¿Y qué hace Muñoz Rivera? No solo no va, sino que escribe este artículo. La realidad no corresponde al ensueño, los bienes fabulosos no resultan, los progresos rapidísimos no se palpan, las amplitudes democráticas no aparecen, el alto espíritu de una grasa que se cree superior no fulgura.
se nos arrebata lo que es nuestro, lo que nos pertenece, el derecho a elegir nuestros funcionarios, de votar nuestros tribunos, de dirigir la marcha de nuestra isla, de ser los árboles en nuestra propia casa. Muñoz Rivera no se va a cantar y por eso escribió ¿Por qué no celebramos? Y miren lo que les dijo. El gobierno americano encontró en Puerto Rico una autonomía más amplia que la de Canadá. Debió respetarla y ensancharla. Y solo quiso y pudo destruirla. Teníamos 3 representantes en el Senado y 16 en el Congreso. Sigue para adelante. Gobernando y administrando nuestro país. Teníamos un consejo de secretarios cuyos decretos sancionó siempre, o sea, apoyaba el gobernador. Hoy tenemos un consejo ejecutivo, fíjense lo que hacía la ley Foraker, en su mayoría compuesta de personas que no nacieron aquí, ni aquí poseen arraigo alguno y que se interesan por la nación que los nombra y no por la región que los paga. Teníamos unas cámaras insulares electas por el voto del pueblo, con facultad para legislar en materia de presupuesto, en obras públicas, instrucción pública, beneficencia, sanidad, correos y telégrafo. Ahora tenemos una Cámara cuyas facultades anula el Consejo Ejecutivo, dueño absoluto de aprobar y rechazar leyes. Teníamos un presupuesto con superávit, a pesar de los gastos de guerra. Teníamos un idioma oficial en que era fácil entenderse con los gobernantes municipales. Hoy tenemos municipios sometidos a la tutela del gobernador civil en asuntos políticos y a la tutela del Tesoro Central en asuntos económicos y administrativos. No se creó un cuerpo de policía para el provecho de un partido adulador de los que mandan y explotan, ni terminó un funcionario civil en la conducta de los jueces. Bendito que venga ahora algunas veces. ¿Cómo interviene ahora el gobernador ordenando la excarcelación de un guardia que disparó su revólver? Somos mujeres indefensas, ni tuvo que emigrar la población campesina para no perecer de miseria, famélica y desnuda. Y por ahí sigue. ¿Y por qué? Esto es un artículo de La Democracia, empieza el desposo, pero es más adelante porque ahí está hablando del gobernador Hunt. Pero ya él empieza a denunciar el Bill Follanger. Fíjate lo que él dice, y esto lo dice en el 1899. Él da el paso, pero el Bill Hollander, mira lo que él dice. Tenía como propósito forzar a los propietarios pobres a vender sus fincas, abandonarlas a otros más afortunados. Después del ciclón y la crisis económica que viene atravesando este país, pocos son los agricultores que pueden resistir el Bill Hollander. La mayoría tendrán que entregar sus propiedades a los americanos. Ya se podrán estar formando, ya se deben estar formando para comprar a Puerto Rico. ¿Ah? Una junta de control fiscal es poco. Este hombre ya le quitaron todos los poderes y él se tira la maroma de enfrentarse a este gobierno. ¿Y qué va a pasar? Lo van a perseguir como no tienen idea. Ese Charles Allen que vieron ahorita en la foto, ¿de dónde venía? ¿De Hawái? ¿Del azúcar? De quitarle la tierra también a los hawaianos. ¿Y qué hizo cuando se fue de aquí? Se fue a dirigir la Sugar Company. Para eso vino. Y él sigue para adelante. El gobernador Allen se volvió histérico porque no hubo ningún periódico que pudo sostenerse. Muñoz Rivera era un espíritu especial. Tenía un dinamismo y una fuerza y un coraje y un valor. Y yo sostengo mi teoría. Aquí en Puerto Rico ha habido grandes hombres valientes, pero yo no creo que haya habido un valor sostenido como el que mantuvo Muñoz Rivera ante 2 imperios. Tú puedes ser valor un momentito. Mi propio tatarabuelo estuvo en la cárcel por el grito del Are y en la polémica para un palacio, por eso duró ese momento. Pero este hombre lo mantuvo. Por algo es que muere un hombre de 6 pies vigoroso a los 56 años. Y fíjense aquí, ¿qué es esta caricatura que aparece en la revista Juan Bobo? Es la caricatura porque el gobernador Allen entonces le da poder a las turbas republicanas para que le destruyan la imprenta.
Señores, yo tengo la transcripción de ese juicio del 1901. Se tiró una hoja titulada Pueblo Soberano, vayan a atacar a la cabeza, al libelo de Muñoz Rivera, o sea, a la cabeza, no, al diario, y allí le destruyeron la imprenta. Al otro día, después de destruirlo, y está toda la descripción, tiraron para que lo fueran a atacar a su casa en la calle Fortaleza número 19. Su imprenta estaba abajo, la fortaleza, su casa estaba arriba. Y cuando fue a defenderse, yo le puedo contar, eso es otra historia, miren, eso es otro Netflix, eso nada más no puedo porque entonces sigue para adelante. Pero lo que pasó, miren la pregunta que le hacen, su nombre, fíjate lo que le hace, cuando está en el juicio le dice, ¿cuál es su nombre? Muñoz Rivera. Su profesión, periodista. ¿Ha estado preso alguna vez? Sí. No, ¿qué edad tiene? 41 años. ¿Ha estado preso alguna vez? Sí. ¿Cuántas? 42 veces. Ah, ¿por crear problemas? No, por defender la patria. Bobo no era. Y lo que pasó en ese juicio es digno antes y después de contarlo, pero no da tiempo. Muñoz Rivera empieza la ley Foraker. El Partido Republicano también la respaldó. Así como el respaldó el gobierno militar, la va a respaldar, entorpeciendo de esa manera también el trabajo de Muñoz Rivera, que no podía, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se va a defender? Pero él dice, todo se ha perdido menos el honor. Y él dice, no le bastó que el Congreso restringiendo, recortando y achicando la reforma, convirtiese a la Cámara en una triste burla del sistema parlamentario, en una Cámara sin prestigio y sin facultades. De todos los consejos se nombraban 6 americanos para ocupar 6 departamentos en que se manejan los intereses públicos y a 5 puertorriqueños que eran un sello de goma. O sea, él empieza con su periódico a hacer una campaña y se vuelven locos porque él no... Había otros periódicos que querían hablar, pero Evaristo Iscoa, que fue un hombre también muy valiente, no aguantó el golpe, lo metieron a la cárcel y murió al poco tiempo, aunque lo sacaron de la cárcel, pero había que tener una energía. Era un hombre de 6 pies, muy fuerte, desde joven. Pero fíjese, esa nueva, esa ley Foraker borró del presupuesto las pensiones concedidas a la viuda de Valdoriotti y de don Ramón Marín, pagando de ese modo a los servidores del terruño y demostrando que todo es mucho si lo disfrutan los puertorriqueños y todo es poco si lo disfrutan la. ¿Y qué pasó? El Partido Federal en guerra con la ley Foraker y el gobernador Allen, porque él decía que había que respetar la personalidad puertorriqueña, al declararse después del juicio, tratan de matarlo varias veces y él tiene que ir a Estados Unidos. Él va a Estados Unidos, sigue para adelante, a Nueva York, se tiene que ir un año a Nueva York. Y no me da tiempo a contarles todo, porque cuando se va a Estados Unidos, él empieza a publicar allí un periódico, el Puerto Rico Herald, y donde él dice, bueno, me han dejado pobre, no tengo periódico, o sea, tenía que ir porque su vida y la de su familia corría peligro. Eso nunca le había pasado con España, lo perseguían mucho, pero no había sentido. Pero acuérdense que la gente que viene aquí es gente de la caña, es como, acuérdense que los generales que vinieron aquí no tenían la mentalidad española de la conquista, de hacer ciudades y pueblos. Vinieron los que acababan de venir de las guerras de matar indios. Esa era la visión, venían a bregar con nativos. Y entonces, ¿qué pasa? Él decide, en un momento dado, inclusive antes de esto, él va a Washington porque los
los agricultores le piden. Habían cerrado todos los puertos, todos, no tenían cómo comerciar y le dan una carta en blanco, crédito. Aquí mira, te doy la Mastercard o la mejor VIP, gasta lo que tengas que gastar, vete a Washington a trabajar para que nos puedan tener aranceles, para que no nos cobren aranceles. ¿Saben qué va? Sabe que por eso consiguió eximir al café y trabajó para eximir en ese momento la caña. ¿Y sabe lo que regresa? Regresa con las cartas que le habían dado de crédito sin usar. No cobró un vellón porque estando allí llegó San Ciriaco a Puerto Rico en el 1899, le llega el San Ciriaco. ¿Cómo le va a cobrar a los agricultores si sabía que tenían problemas? No les cobró, ese era él. Él se entregó al país en todo lo que podía. Ese era su alma, el amor que él sentía por Puerto Rico. Es que nadie se sacrifica así si no hay amor. Entonces también, porque la invasión nos dividió entre el entreguismo fácil y la resistencia difícil. Y esa resistencia difícil la llevó él. Y yo les quiero decir que él llevó una lucha sin cuartel contra España y una lucha sin cuartel contra Estados Unidos, pero ni nunca fue anti-español ni nunca fue anti-americano. Por eso logra una constitución y por eso va a lograr de los americanos, como verán más adelante, la ley Jones, que aunque no era el sueño deseado, era muy superior a la ley Foraker, pero le toma 16 años y ya verán lo que pasa. En ese momento, ante el fraude, se crea un fraude electoral. Mire, crean un fraude electoral, el 2x1, ponen al ejército y a los federales y al gobierno a decidir no había forma de ganar las elecciones. Las elecciones fueron tan y tan fueran tan fraudulentas que él decide eliminar el Partido Federal. Que no les pude hablar más del Partido Federal, si tengo tiempo después le cuento, porque a la gente tiene que entender que hay unos términos que usa igualmente el Partido Republicano y el Partido Federal. El Partido Republicano hablaba de la americanización, pero era a cualquier costo y a la entrega de todo, y así lo decían sus dirigentes. Para Muñoz Rivera, la americanización era recobrar la democracia perdida y entre las instituciones democráticas americanas conseguir poderes para Puerto Rico, pero eran dos sistemas completamente diferentes. Y él dice, fíjate, en el 1902 dice, el poder que oprime a Puerto Rico ansía destruir al Partido Federal, que es lo único que estorba la absorción rápida y completa. Y acuérdense, él no solo tiene que luchar contra el gobierno americano y los generales y Charles Allen, él tiene que luchar también con un partido republicano que actúa con las turbas republicanas bajo el manto protector del propio gobierno. O sea, cualquiera hubiera tirado la toalla, pero Muñoz Rivera puso la llaga. ¿Por qué le tiran tanto? No por defender la lengua, es que él puso el dedo en la llaga cuando él empieza a hablar de la caña. Él dice, la oposición contra los señores de la caña se contesta con la venganza. Por eso es que le destruyen la imprenta y el plan era desprestigiarlo. Y lo acusan de tratar de matar a un policía con 4 años de cárcel. Y le tenían 84 testigos, todos falsos, por eso se derrumba el caso. Y eso es otra historia que no me va a dar tiempo a contestar, pero yo lo que quiero es que vean el drama que se vivió en Puerto Rico. Yo sostengo que sin la figura de Muñoz Rivera en ese momento nos absorben, pero el pueblo sintió que había una persona que decía lo que ellos pensaban, lo que ellos querían que se dijera y no podían. Muñoz Rivera lo hizo y aprendió inglés y no lo sabía. Y en una le escribe a Giorgetti, no te preocupes, pronto voy a hablar mejor inglés que Barbosa, porque Barbosa había estudiado
en Michigan, si no me equivoco. O sea, esa voluntad donde no es que se hiciera rico, no, 6 años está de comisionado residente y cuando muere no tiene ni casa propia, por eso muere en casa Giorgetti. Todo se lo da al periódico, todo se lo da al país. Por eso esa demostración de amor, porque ahí lo que entregó, se enterró, fue lo que dijo una persona, fue un romance del alma con su pueblo y el pueblo se enamoró de él. Decían que era la novia de su pueblo. O sea, nos es difícil en este mundo que ya nadie cree en la luz eléctrica entender esa devoción del pueblo, pero fue en respuesta a una vida de sacrificio y de valor. Este hombre, yo no le puedo contar todas las escenas de valor porque no da tiempo. Y no me da tiempo a contestar todas las partes del juicio que fueron impresionantes. Pero Cayetano Colicuchí describe el momento, dice, el país entero estaba pendiente al proceso. Fue un momento cuando el gobierno perseguía y solicitaba el presidio bajo los pliegues de la bandera americana para los más nobles próceres de nuestra lucha libertaria. Y en la tercera sesión del juicio comenta que el gran proceso se inició como los anteriores, lleno de espectadores. La prensa comenzaba a publicar detalles del juicio. La ansiedad del público llegó a un extremo jamás conocido hasta ahora. Todos se preguntaban con terror si después de escapar 42 veces de la justicia española, el gran campeón de nuestras libertades públicas y sus compañeros en el proceso sufrirían la suerte de Evaristo Ochoa Díaz, vistiendo traje de presidiario bajo la soberana autoridad de los Estados Unidos de América. Tienen que entender, pero voy ahora, no me da tiempo a contestarles más. Salió de víctima a héroe popular, entonces cuando le ganó el debate, olvídense, pero se tuvo que ir a Nueva York y entonces regresa predicando la unión de los puertorriqueños y vuelve, en el 89 se lo pidió a Barbosa y vuelve a pedírselo otra vez. Vamos a unirnos para pedir juntos. Pero Barbosa se niega, pero esta vez junto a Matienzo Cintrón, Seno Gandía, Rafael del Valle, va a empezar, funda un manifiesto y dice, fíjese lo que dice en el 1904, fíjese que lo que él dijo del Bill Hollander, dice, no me miren a mí, mírense los unos a los otros, miren cómo está este país. De las ciudades y los campos se alza el rumor de un descontento sordo y profundo, de un clamor de una protesta que no cabe en los moldes de nuestra mansedumbre legendaria. La agricultura paga jornales exiguos porque la producción no basta con compensar el trabajo. El comercio no era ya refraccionista porque perdió inmensas sumas en la crisis que lo agobia. No hay crédito, los negocios marchan con lentitud abrumadora. El hambre que no existió nunca en nuestra isla existe donde quiera, en el litoral, lo mismo que el interior. Oigan esto, las fincas que representaban valores inmensos representaban valores ridículos. Familias que en el 98 vivían en la opulencia, en el 1904 mueren sobre harapos. El malestar engendra la emigración y a Hawái, Yucatán, Cuba, Santo Domingo van los infelices braceros buscando el trozo del pan que Puerto Rico les rehúsa. Acuérdense, ¿cómo fue que lograron eso? ¿Cuál era la rabia de Muñoz Rivera? ¿Qué hicieron los americanos? Si el oro era la caña, ¿cómo podían conseguir la tierra? Hicieron 3 cosas cuando llegaron. Devaluaron nuestra moneda. Teníamos moneda propia que decía Puerto Rico. No pagábamos contribuciones a la propiedad, así fue que atraímos un público, porque nadie quería venir, todo el mundo quería ir al Dorado, a Perú, donde había oro, no una isla con terremotos y con huracanes. Y se pobló la isla por eso, y quitaron el crédito, de manera que eso va, él sigue combatiendo la ley Foraker.
que se despoja a los puertorriqueños de sus puestos y dice no al servilismo. Y Puerto Rico vuelve a rechazar unirse Barbosa para pedirse poderes, pero esta vez va al copo electoral con los unionistas. La nación liberal mató él, y fíjense lo que él decía, la nación liberal mató la libertad que fundó la nación despótica, que era un contrasentido, sigue para adelante. ¿Ves? Él dice, Muñoz resulta un comisionado, se dio cuenta, y entonces él es elegido comisionado residente. Pero acuérdense que cuando llega como comisionado residente, tenía fama de ser, olvídate, el antiamericano más grande, que se iba a comer los niños crudos. Pero él era un hombre que había estado bregando en las cortes en España. Él sabía del trato, él era un diplomático, era un hombre de un gran carácter, pero de una gran diplomacia. Y él dice, inclusive, fíjate lo que dice Dalmau Canet, se dio cuenta el Congreso que había sido engañado por unos periodistas mercenarios y por unos escritores sin conciencia. Ay, bendito, tiene vigencia. Muñoz resulta un comisionado de un talento muy cultivado, de experiencia en la política, hábil en las cuestiones del país, de modales afables y distinguidos. Lo habían presentado como un enemigo de la República, un hombre que soñaba con hacer una matanza de americanos y resultaba todo lo contrario. Sigue la próxima. Muñoz admiraba mucho la República Americana y entonces llega de comisionado residente y entonces él, pero eso no quiere decir que tuvo, mire lo que le dice, todo menos el olor, lo que dice al secretario Taft en el 1908. Vinieron a Puerto Rico un día el presidente Roosevelt, el secretario Taft y el speaker Cannon, los tres como si los hubiese un único resorte, declararon que el pueblo de Puerto Rico no está preparado para el gobierno propio. Respondiendo a esas declaraciones que estima el pueblo de Puerto Rico ofensivas a su decoro, escribimos y enviamos un mensaje. El señor de Diego fue portavoz del amplio documento y lo puso en manos de Roosevelt. Y él les contesta, ¿no serán que ustedes no están preparados para tener países? Y ahí dice, un pueblo digno no se resigna, se yerga y vibre. Cuando el látigo se levanta, los pueblos protestan en el acto, como protesto yo en este instante a nombre del pueblo de Puerto Rico. Habló la dignidad. El pueblo lo que estaba llorando, porque el pueblo lloró su muerte unísono, porque estaba llorando el que nos defendió a costa de su vida. Señores, conviene tener en cuenta en concepto de los amos, jamás de los siervos se encuentran preparados para salir de la servidumbre. Así en el concepto de las naciones colonizadoras. Yo sostengo que ninguna razón seria nos impide administrar nuestros asuntos y dirigir nuestros negocios. El argumento que empleó España en las colonias de América, que empleó Inglaterra en las colonias de África, que emplea Francia en Madagascar y Rusia en Finlandia y en Polonia. Los que inventaron ese laberinto se complacen repitiendo que no estamos preparados. Y yo quiero devolverle frase por frase, dice Muñoz Rivera, ofensa por ofensa, y afirmando que los políticos americanos son los que no están preparados para gobernar colonias extrañas a su genio y a su civilización. Luis Muñoz Rivera se levanta y levanta un país y con dignidad de seguir como, y fíjense lo que dijo en el 98, en el 94 sobre que la gente ya se iba a Yucatán, que la gente estaba en la miseria. Mira lo que dice, viendo, acuérdense que él era un hombre de la cordillera, él conocía el campo, dice, de seguir como vamos los puertorriqueños, no tendrán ni 7 pies de tierra para que lo sepulten, si no lo piden al extraño, ofreciéndoles dejárselos abonados con sus propios despojos. Hermoso porvenir, de vivos esclavos del jornal del extraño,
de muertos estiércol para fecundar sus tierras. Él veía cómo la gente perdía sus tierras. Esto es un país agrícola, era una industria agrícola. Nos defendió como pocos porque nos amó. Y decir otra cosa no es tergiversar, es mentir. No se tiene que estar de acuerdo con sus principios, pero hay que estar de acuerdo con lo que hizo y con lo que fue. No se puede decir que no nos defendió, que era cobarde, porque esto solo lo hace un valiente, y lo he dicho los duelos a lo que fue, y que era corrupto, porque murió sin un chavo, un hombre que había sido rico. Todo lo dio por el país. Muñoz Rivera presentó de manifiesto un programa de Franca y dice que eran antiobreros. Si ustedes vieran la declaración de la Federación de los Obreros a la muerte de él, la declaración. Y él hace en el 1912 un programa de franca orientación patronal, inspirado también en los pensamientos de Valdoriotti, que no me va a dar tiempo decirla. Pero entonces sigue para adelante. Y él en el Muñoz Rivera, él dice en el Congreso, el anexionista se me pareció siempre absurdo, deprimente y concebible. Y después dicen que era estadista. Oigan, señores, ¿qué manía de engañar? Es que no tienen próceres suficientes para quererse robar otros de otros partidos. Mire, Muñoz Rivera no fue antiamericano y no fue estadista. Luchó por la autonomía frente a España y la autonomía frente a Estados Unidos, porque entendía que eso era lo que más podía conseguir de ambos imperios. Y era lo que el pueblo, él pactó con la realidad. El pueblo eso era de centro, quería esa unión, primero con España y después con Estados Unidos, pero la quería con dignidad y con poderes reales. Y lo que pasa es que cuando va al Congreso, y por eso es que consigue el Bill Hollander, cuando va al Congreso, ¿sabes lo que le dicen? De maldad, porque él tenía allí la gente que le quería, le vamos a ofrecer la estadidad mañana, como le habían hecho también la campaña de que era antiamericano, y él quería conseguir las libertades que necesitaba, y ya se daba cuenta que estaba herido de muerte. Él dijo, sí, me la da mañana, yo la cojo. Y entonces dice, bueno, como no me la van a dar ni en 100 años, yo les digo eso para que me den poderes, porque no podemos seguir con esta ley fora que es un insulto al país. No tenemos poder sobre nada. Y estamos en la miseria. Y entonces, en Washington dice, él se está dando cuenta que muere, es la angustia de cómo él consigue algo. Y me encuentro esta carta del nada menos que de un fragmento, les voy a leer, primero del speaker, el presidente de la Cámara del Congreso. Cuando muere dice, deseo decir en primer término que escuché con gran satisfacción. Espérate. Dice, no, perdóname. Es otra cosa que él dice en el Congreso, pero fíjense qué valiente. Él decía que él se enorgullecía de decir la verdad a los poderosos y a los débiles. Y mire lo que le digo en el Congreso. Si alguien hubiera dicho a mis compatriotas que los Estados Unidos, el país de la libertad, iba a regatearle su derecho a construir un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo de Puerto Rico, mis compatriotas hubieranse negado a creer tal augurio, considerándole simplemente incesante. Entonces ahí empieza a contar que era lo que teníamos. Él fue educando, pero fíjense lo interesante, que él, miren lo que escribe Frank McIntyre, del Departamento de Guerra de Estados Unidos de Asuntos Insulares en el Congreso, a la muerte de él. Las relaciones que he mantenido con el señor Muñoz Rivera han sido más íntimas durante las últimas sesiones del Congreso que en ninguna otra ocasión en el pasado.
Creo que ello se debía principalmente a su interés en que se aprobase pronto una ley orgánica de cada Puerto Rico. Ya él sabía que estaba herido de muerte. Y a su confianza en que el negociado de asuntos insulares y departamento de guerra harían todo lo que fuese posible para ayudarle. Y sigue, la pérdida de Muñoz, del señor Muñoz en esta época, es una pérdida que el pueblo de Puerto Rico difícilmente podrá soportar. Será difícil sustituirle y habrán de transcurrir muchos años antes que otro hombre ocupe su lugar y pueda llenar el vacío que acaba de dejar. Mira, eso lo consiguió sin cabildero, sin estarle pagando a nadie, con su poder carismático de sinceridad, de hablarle, de reunirse. Si ustedes vieran las cartas de los congresistas, que hasta vino un grupo al entierro de él. Yo me asocio a usted, dice, como uno de los mejores amigos del señor Muñoz en el duelo que causa su pérdida, y espero habrá usted de expresar a los miembros de su familia. Y por ahí sigue, y fíjese lo que dice a la muerte de él el líder obrero y tabacalero Tomás Carrión Maduro. Aquel periodo autonómico fue de corta duración, refiriéndose a la Constitución, pero duró lo suficiente para demostrar a todos, amigos y enemigos, correligionarios y adversarios, que el ideal fijo de Muñoz Rivera no fue otro que este, Puerto Rico para los puertorriqueños, y afirmaba con razón, Muñoz Rivera profesaba la religión del deber. Así lo crió su padre, con un sentido de la dignidad, del honor y del deber. Lean el libro de los 30 años y no como lo tergiversan. El escritor y periodista Salvador Tío Montes de Oca también interpretar lo esencial del país al haber pactado con Sagasta, y es verdad. Se jugó Luis Muñoz Rivera su carta, guiada por su admirable intuición política, y tomó la única posición posible y oportuna. Partó con Sagasta. Y aquí está la parte que me parece importante. De no haberse obtenido dicha constitución, hubiera sido más difícil enfrentarnos al poderío de Estados Unidos cuando terminó en 1898 la guerra nuestroamericana. O sea, el haber podido le dio pie a él para poder conseguir algo, pero eso se lo dio porque hubo un Valdoriotti. Ese es su heredero que lo arriesgó todo por un país, como lo arriesgó también Valdoriotti, que lo iban a fusilar en el Morro, si no es porque llega antes en la destitución del gobernador Palacio, pero eso es otra historia maravillosa. Llegó a San Juan el 20 de septiembre del 16, toda la isla había enviado representación ahí cuando él llegó, la gente lo esperaba, todos los balcones, todas las azoteas de las calles, por pasar la comitiva. La gente todavía no sabía que él estaba. Él decía, me voy a ir a dedicarme a la poesía, y la gente le gritaba, no, no. Y fue saludado por un asunto. El público lo amó. Ese fue Muñoz Rivera, no inventemos. Solo al colonialismo espiritual se le puede ocurrir que Puerto Rico no podemos decir que existió gente extraordinaria, porque las hemos tenido, como fue Hostos, como fue tanto, que nos vamos a dedicar a mancillar a base de falsedades, porque si las tuvimos, serán que los que lo dicen no sienten que son capaces de grandeza. Esta gente la tuvo. Bueno, yo no sé si era porque la gente entonces no comía Burger King y McDonald's, pero esos cerebros, nosotros en esa época, con una dieta, producimos, mire, desde Betance, desde Hostos, desde Segundo Ripeldi, desde Matienzo Cintrón, desde Muñoz Rivera, desde Valdoriotti, desde el Caribe, desde Cero Gandía, desde José de Diego. O sea, era una gente que amaba el país. Y si los que no lo aman prefieren decir que era imposible amarlo, no lo amaban y murieron por él. De muchas maneras, desde las diferentes ideologías.
Y fíjense lo que dice Evaristo Rivera Echeverría a su muerte, aquel hombre que luchó y muere pobre. Eso es elocuente en esa época pervertida por el cheque. Es un Dios que no tiene su bolsa, pero un Dios de sacrificio y de vergüenza fue Muñoz Rivera. Partido Republicano, el comité local, porque también Valdoriotti, que diga Barbosa, tenían otra elegancia, otra forma de ser, otra entereza. A pesar de que se portó mal con las turbas republicanas, había otra. Acuérdate que Barbosa fue autonomista con Muñoz Rivera antes. Lo interesante es que él era incondicional de España. Y fue los incondicionales lo que se hicieron entonces incondicionales de Estados Unidos. El que se hizo entonces, el que le dio la pelea a Estados Unidos fue Muñoz Rivera. Pero, por ejemplo, fíjate lo que dice el presidente, ¿cómo es que se llama? El presidente del Partido Republicano de Mayagüez. Nuestro duelo es inmenso porque entendemos que la pérdida de Muñoz Rivera, herido de muerte el corazón de la patria y tronchado en capullo los más nobles esperanzas de todos los puertorriqueños. Les reconocían, por eso le decían que el hombre patria. ¿Cómo le van a decir que no valía nada, que era cobarde, que lo que se... Pues se están inventando. Y corrupción no es solo robarse los fondos públicos, es robarse la verdad histórica de un pueblo. Y nosotros tenemos que ver los mejores en lo mejor de cada uno de estos hombres. Miren, cuando Barbosa y Muñoz Rivera iban a San Germán a dar su discurso, que se quedaban en casa de mi tía abuelo, que era senador republicano, como sé, fue Juan Ángel Tío. Mi abuelo era unionista, pero su hermano gemelo idéntico era republicano. ¿Tú sabes lo que hacía Juan Ángel Tío? Él le tenía su cuarto preparado a Barbosa con su ropa para los discursos. Y llegaba Muñoz Rivera y le tenía su cuarto preparado con su ropa para los discursos. Había una elegancia, había un respeto. Y sobre todo, como decía Muñoz Rivera, no, nada más infame que la difamación es vivir sin dignidad, y la dignidad sobre todo. Esa era una cosa que le preocupaba. Acuérdense que esa era una época donde el honor y la dignidad era importante. No ahora, donde mira, te doy esta igualita y tú vete para allá y tú vete para acá. No, no. Esa gente se la agujó el todo por el todo porque amó este país. Y hubo muchos más que vinieron después que también lo amaron. Y lo siguen amando. Allá los que no lo hacen. Y su testamento es otra prueba irrefutable de su integridad para los que digan que no. Aquí sale Antonio R. Barceló, su amigo íntimo, citando una cláusula que sale en el Gráfico de Nueva York. Miren su testamento. Lo único que tengo está grabado por una cantidad que podrá pagar con sus existencias. Tengo, que es la democracia, su periódico, pagarlo pues mientras se publique. Tengo también un solar en Miramar sin casa, que entonces era un sitio baldío, y una póliza de 5,000 pesos. Con el producto de la venta del solar y con el remontante de la póliza se sostendrá mi esposa y mi hijo. Podrá terminar sus estudios, cosa que no hizo, hasta que él ayude a su madre. Así queda en el mundo ella, sostenido por él. Y entonces dicen que se metió en la política para hacerse rico. Si hubiera querido ser al rico, se hubiera quedado en el puesto de comerciante con su padre. Sí, con la habilidad de los negocios y de los números, porque era genial con los números. Por eso podía negociar las cosas. Y fíjense, el pueblo de Puerto Rico encontró en Muñoz un eco de sí mismo. Reconoció en sus palabras el más profundo sentido de responsabilidad política, la más inquebrantable voluntad de obtener para Puerto Rico derechos y libertades a los que debía aspirar, teniendo en cuenta siempre la realidad auténtica del país. Muñoz Rivera, fíjate lo que dicen para el pueblo, mira lo que escribe esta persona. Era alto, sano, fuerte, corpulento, sólido, cauteloso, prudente, mesurado, reflexivo, lento, tardío, pero seguro, firme, constante, perseverante,
todo ello en el mismo grado que suele faltarnos a nosotros. Eso le dice uno de los admiradores que escribe a su muerte. Y entre esas cualidades que no solemos poseer los puertorriqueños, tenía Luis Muñoz Rivera lo de la serenidad intelectual que aplicaba a la política, la amistad ante ambos imperios y sus energías vigorosa. Venció duros obstáculos para defender a Puerto Rico, pero las largas luchas fueron minando su salud. Por eso un hombre vigoroso, corpulento, muere a los 56 años. Sin odios, pero con firmeza, luchó siempre. No sé si alguien quiera, y su obra periodística no vino a apoyar la disolución de un pueblo, sino a darle ánimo para las luchas que libró y para las que se avecinaban. Sigón escribió Rafael Arrillaga, masón, que escribió este otro retrato apalabrado. Muñoz Rivera, hay un hombre fascinador, alucinante. Como poeta, Muñoz es el poeta de la libertad. Como periodista, el defensor de la justicia. Como tribuno, el tribuno de la democracia. Muñoz fue el verbo de Puerto Rico. Acuérdense que dice, sigue para adelante, dice, reveladora la carta, sí, ahí está la de McIntyre, y aquí está corta el automóvil Carrión Maduro, duró lo suficiente para demostrar a amigos y amigos que Muñoz Rivera profesaba la religión del deber, que lo era Puerto Rico para los puertorriqueños, y eso fue su lucha, como lo hubiera sido contra la Junta de Control Fiscal. No, Puerto Rico para los puertorriqueños. Estamos en una época parecida. Por eso es importante conocer esas luchas. Fuimos capaces, ¿por qué no podemos seguir ahora? Sigue sigue la homenaje. Eso es, mira, los periódicos, el Águila de Puerto Rico, homenajes a es que miren, y la prensa en Estados Unidos sigue. Yo lo que quiero, bueno, hay muchas de estas fotos, pueden buscarlas en la Fundación Muñoz Marín, hay fotos del entierro y hay fotos de la vida de él. Pero antes, puedo decir muchas más cosas, pero no sé si tengan preguntas o si hay alguien que quiera preguntar algo. Muchísimas gracias, Elsa. Vamos a pasar a comentarios o preguntas que se tengan. Si alguna persona desea hacer alguna pregunta o comentario sin tener yo que leerlo, solamente tiene que levantar la mano para indicarle que puede abrir su micrófono. Antes de pasar a las preguntas que puedan presentarse, agradezco a las personas que han escrito que desean recibir el certificado. Lo estarán recibiendo la semana próxima. Y también aprovecho para anunciar la próxima charla, que la tendremos el 30 de mayo, y esa charla está dedicada a Juan Ramón Jiménez. Así que las personas interesadas en participar de esa charla, recuerden enviar un correo electrónico para recibir el enlace. La charla se titula El primer viaje a Puerto Rico de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Campubrí, las primeras brisas del exilio español republicano en la isla, a cargo del doctor Aníbal Salazar Anglada. Será Eso fue una época preciosa. el 30 de mayo. Así que esperamos unos minutitos por si tenemos alguna pregunta o comentario. Antes de seguir, Elsa, como siempre, muchísimas gracias por habernos brindado esta He charla en tratado de explicar una de época hoy. y a él, porque sé que hay un desconocimiento histórico tan grande, Claro. pero no sé si hay alguna pregunta. Sí, estoy esperando que si nos escriben alguna en el chat de Zoom, al igual que en Facebook. Así Y es que interesante que se dice mucho en muchas de las
temas que vi de a su muerte, que hablaban de lo enterraron el pueblo, en la novia era su pueblo. Había un romance, hablaban. Hasta Clara Ler también lo interpreta. Y otras, muchas personas, el pueblo sintió, hay otros que decían, los dejó huérfanos, sintieron que él los defendió. Y qué mejor que conocer los que lo vivieron y lo conocieron. Y no solo por los correligionarios, sino por los adversarios y el de a pie, el hombre de a pie. Cuando tú ves esas fotos, las descripciones, inclusive de Martínez Nadal, republicano, como las mujeres, las jíbaras, todos, la devoción de la persona que sintió que los protegió. Y eso es hermoso. Eso no nos debemos cohibir de conocer que nos amaron, porque eso nos ayuda a vernos reflejados en lo mejor de nosotros mismos. Es muy hermoso ese momento. Y es una pena que se oculte al país desde hace años si no se enseña la historia de Puerto Rico en los salones de clase. Por eso es más fácil tergiversar las cosas, porque no se conoce la historia. Bien, pues por ahora no tenemos ninguna pregunta. Les recordamos a las personas que si desean ver esta charla nuevamente, lo pueden hacer tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro canal de YouTube, que estará en la misma a partir de la próxima semana. Así que muchísimas gracias una vez más, Elsa, por habernos brindado esta charla a todos los que están con nosotros. A los que desean recibir los certificados, como le indiqué, la semana próxima los estarán recibiendo y la charla estará en nuestro canal de YouTube a partir de la semana próxima. Y los esperamos en la charla a finales de mes, el 30 de mayo, en honor a Juan Ramón Jiménez y su estadía en Puerto Rico. Le damos Y las gracias también a Luis Bodón, que ayudó en la preparación de la quiero presentación. darle las gracias a Luis. También quiero decirle que voy a publicar un libro que se va a llamar Entre Patriotas y Poetas, Espantando el Olvido, con el EDP University. Quiero agradecer a Machuca, el editor, y va a estar Luis Muñoz Rivera, Valdoriotti, Lola Rodríguez de Tío, José Gualberto Padilla y la hija del Caribe en estos ensayos, que no pretenden abarcar toda la vida, porque eso es para abrir el interés en seguir conociendo más de estos personajes que tanto amaron y tanto hicieron por Puerto Rico. Claro que sí, estaremos pendientes a lo mismo. También le damos las gracias a Diana Lara Cuente por ser nuestra intérprete de señas. De Y verdad, como les indiqué, les esperamos el 30 de mayo en la charla besos tropicales. sobre Juan Ramón Jiménez. Muy buenas noches a todos y gracias. Gracias a ti.